Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Seguro Social, derechos y obligaciones. Cuando hablamos del Seguro Social en México, sabemos que es la institución médica más grande de América Latina, con más de 12 millones de afiliados y que crea casi 800,000 puestos de trabajo. Conocemos solo su parte benefactora a la hora de utilizar sus servicios, pero pocas veces nos preguntamos hasta dónde nos cubren sus beneficios y cuáles son sus obligaciones con los derechohabientes. También, cómo tienen que responder puntualmente las empresas con este organismo para que las cosas fluyan de manera eficiente y qué tanto están protegidos los derechos del trabajador. Hoy, sobre la mesa, 2 especialistas del tema despejarán dudas y aportarán conocimientos que seguramente serán de mucha utilidad para todos. Comenzamos. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general. El de hoy tampoco es la excepción porque es un tema de algo que aparentemente todos dominamos, pero nadie conocemos a fondo. Y trajimos 2 personas, 2 invitados, como siempre, invitados de lujo para ilustrar el programa de hoy. Buenas noches. Para que nos aclaren las dudas. Señor Chicone, un gusto. Un gusto estar para con mí. usted como siempre. Y así es, tenemos 2 invitados de lujo porque no hay otro calificativo para las personas que hoy nos acompañan también. El tema es Seguro Social, Derechos y Obligaciones y nos acompañan Ricardo Cárdenas Alcántara, muchas gracias, y Everardo Guerrero Gómez. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Voy a leer un poco sobre su experiencia. Señor Chicone, es muy Adelante. amplia, como todos nuestros invitados aquí en Sobre la Mesa. Sin embargo, por el tiempo, muy breve sobre pues la trayectoria de nuestros invitados. Ricardo Cárdenas Alcántara es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara por la carrera de Ingeniería Química. Se ha especializado como asesor en el tema de pensiones y planes de retiro del Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California desde el 2011, en la empresa de pensiones que se dedica además a ofrecer información y pues apoyo en el tema de la seguridad social, precisamente un tema pues tan delicado como importante en el que hay que estar enterados, el de las pensiones. Un gusto tenerlo aquí, ingeniero. Igualmente. Mucho gusto. Y Everardo Guerrero Gómez, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California por la Facultad de Derecho. Ha sido miembro y pues catedrático también, abogado del Instituto Mexicano del Seguro Social y integró la primera generación de abogados de la facultad. Ha sido además subrecaudador de rentas de gobierno del Estado. Actualmente Everardo Guerrero dirige la sociedad civil Aguilar Guerrero y Asociados, donde ofrece asesoría, planeación y desarrollo en el tema inmobiliario. Ejerce la especialidad de Derecho Fiscal, Laboral y de Seguridad Social. Un gusto tenerlo aquí, Everardo. Muchas gracias, igualmente. Al contrario, iniciamos, señor Chicone, si le parece. Iniciamos y gracias, les reitero el agradecimiento por regalarnos un rato de su tiempo para informar a la gente realmente, que es la intención del programa. El objetivo del programa es que la gente conozca más a fondo un tema. Así es. Y por eso seleccionamos a los invitados y bueno, traemos gente experimentada en determinado tema. La primera pregunta tiene que ver con, paradójicamente, con la salud del Seguro Social. ¿Qué tan bien está de salud del Seguro Social? Pues mira, Pepe, nuevamente gracias por la amable invitación para comentar este tema tan interesante. El Seguro Social, como cualquier institución pública en México, sufre cuando tenemos crisis económicas, cuando hay devaluaciones, y se ve beneficiada cuando tenemos épocas de estabilidad económica como las hemos tenido en los últimos años, ¿no? Si bien es cierto que no son épocas bonancibles, también es cierto que no ha habido mucha inflación y las devaluaciones no han sido como en la época de los 80s, ¿no? Todavía a principios de los 90s. Entonces, podemos decir en términos generales que el Seguro Social como institución se ha recuperado en los últimos años. Realmente tuvo épocas muy difíciles. Regionalmente podemos ver todavía que hay una limitación en la cobertura de los servicios médicos. Podemos ver particularmente cuando nos toca ir al Hospital General de Zona, lo que conocemos como la Clínica 20, ahí en las 5 y 10, Sí.
que de repente la hospitalización está tan saturada que ves gente que batalla para tener los adecuados servicios, ves inclusive camas en los corredores, ¿no? Oh. Ese hospital de zona, y lo pongo como ejemplo, tiene poco más de 20 años, poco más de 40 años, pero es de 1977-78, y era un hospital en su época, aquí en Tijuana, yo que soy nativo, era un hospital extraordinario. Un modelo. Pero desafortunadamente el paso del tiempo y el aumento explosivo en Tijuana de la población asegurada ha hecho que ese hospital pues ya no logre satisfacer las necesidades de la región, ¿no? Entonces lo pongo como un ejemplo. Lo que sí también habría que comentar es que la situación financiera del instituto para garantizar, por ejemplo, las pensiones se ha visto mejorada en los últimos años. ¿Cuál es el más viejo, el hospital más antiguo en Tijuana del Seguro Social? Pues mira, yo pensé que era ese. No, hasta donde yo sé, la unidad clínica más antigua en Tijuana, sí, que actualmente está funcionando, es la Clínica 7, la que tenemos ahí en el Boulevard Aguacaliente. Ah, esa es la... Uh-huh. Ahí hay hospitalización, pero el Hospital General de Zona es el que está ahí de especialidades, ¿no? De especialidades, es el hospital que tenemos ahí, pues en esa zona muy conocida en Tijuana como la 5 y 10, ¿no? Sí, en esa esquina de la 5 y 10 y el Boulevard Díaz Ordaz. Sí, lo conozco bien eso. Ingeniero, ¿la gente conoce bien a fondo los beneficios que ofrece el Seguro Social? La gente, me refiero a una generalidad. Pues en general no conocen bien los servicios, entonces batallan mucho. Por ejemplo, en el plan de pensiones, que es la rama que yo toco, vemos que hay mucha desinformación de la gente, entonces no saben cómo mejorarla o cómo atacar los problemas que tienen en la pensión. Entonces hay dos leyes en el Seguro Social, que son la del 73 y la del 97. La del 97 es la nueva ley que se hizo realmente para las nuevas generaciones que estamos, y la 73 son la anterior, y tienen diferentes requisitos para poder entrar. La ley del 73 tiene, por ejemplo, para cotizar 500 semanas en el hospital del Seguro Social, y la del 97 son 1.250 semanas. Esto pues viene a ser una diferencia muy fuerte. Entonces, pues mucha gente no sabe ese concepto de en cuál les toca. ¿Y por qué esa diferencia, ingeniero, de 500 a 1.200? Pues lo hicieron de manera que fuera un poco más drástica la pensionarse a través del Seguro Social que la otra ley que está. La otra ley pues va a ser gente que ya estamos terminando. Entonces esa ley va a llegar un momento que va a terminar esa generación y entra la nueva generación. Claro. ¿Va a caducar en algún momento la ley vieja o la ley 73? Pues, más que caducar, se va a acabar la gente de esa generación. Se va a acabar la gente de esa generación y entra la nueva ley. De hecho, ya está para los jóvenes, es la nueva ley. Esta ley, pues, por ejemplo, la ley del 73 se necesita haber cumplido 60 años de edad. Haber cotizado cuando menos 500 semanas, estar con derechos vigentes y no estar cotizando para poderse pensionar. En el IMSS, o que su baja haya sido menor a 3 años, o sea que se haya dado de baja el seguro, si hay que no pase un lapso de 3 años, entonces se puede pensionar bajo esa ley. Si no, tiene que reactivarse nuevamente. Bueno, otra pregunta aquí es cómo saber si tengo todas las semanas reconocidas en el IMSS. Es otro de los problemas que vemos, que la gente no sabe cómo ver lo de sus semanas. Claro. Porque mucha gente ha trabajado pues, en diferentes ciudades de la República y no sabe, pues llega uno, la manera es para pedir al Seguro Social las semanas que cotizó. Pero el Seguro Social tiene hasta cierto punto un banco de datos limitado porque es a partir de que entra el sistema de computación. Y en las fechas anteriores pues se guardaban en archivos, entonces todas esas están perdidas, entonces hay que buscarlas todas las semanas para que pueda mejorar las pensiones. Ahora, si yo soy derechohabiente, ¿cómo, y estoy próximo a pensionarme, cómo escoger bien por qué debo pensionarme? ¿Por la ley vieja o por la ley nueva? ¿Puedo escoger cualquiera de las dos leyes?
¿Cómo está esto? Pues mira, yo, a reserva de lo que ahorita complemente con la experiencia que tiene en los últimos años, Ricardo, yo creo que ya Ricardo dijo algo que es muy importante que nuestro auditorio, nuestro teleauditorio lo tome en cuenta. Todas las personas que se dieron de alta en el Seguro Social o que generaron derechos antes del 97, tienen derecho a que se les aplique la antigua ley, la ley del 73, como dice Ricardo. Sí. Esa ley tiene facilidades, como ya lo explicó, muy notables, porque solamente se requieren 500 semanas para tener derecho a una pensión. Entonces, la primera cosa que habría que preguntarse, tratando de contestar tu pregunta, Pepe, es, bueno, ¿yo desde cuándo me di de alta? ¿No? Nosotros, por ejemplo, mi caso, yo pues, me voy a tener que jubilar, a Dios gracias, bajo el régimen de la antigua ley. 73. Porque yo me di de alta en el 79. Entonces a mí me toca, yo con 500 semanas tengo derecho ya a una pensión de cesantía, de vejez o cesantía en edad avanzada a los 60, ¿no? Entonces, normalmente el Seguro Social, la gente de ventanilla, la gente que atiende, orienta al solicitante, pero es tanta la desorientación y la falta de conocimiento y a veces las limitaciones de la gente que está ahí, que precisamente pues por eso Ricardo a eso se dedica y yo durante mucho tiempo también lo he hecho, ¿no? Entonces, pues ahí la sugerencia sería que sobre todo si tienen dudas, pues le llamen a algunos especialistas como Ricardo, como yo realmente creo que eso sería muy importante porque hay personas que luego tienen 20, 30 años de historia laboral y requieren, ahorita lo podrá explicar mejor Ricardo, pero requieren toda una planeación, ¿no? Para tener hecho una pensión que valga la pena, ¿no? Ahora, la gente, por ejemplo, ustedes son un ente privado, pero la gente si quiere acudir al Seguro Social para que lo informen, para sacarse de duda, ¿hay información rápida, diligente para consultas? Me refiero, hoy en día, bueno, todos, hasta las amas de casa, se meten al internet a preguntar. ¿Hay una orientación adecuada? Pues desgraciadamente no hay mucha orientación adecuada, entonces, y la información que tiene pues es muy raquítica la que le dan. Muy escueta, ¿no? Sí, y muy escueta, y entonces las personas pues no saben, ¿verdad? Van a conseguir la información. Entonces, por eso nosotros entramos y le aconsejamos cuál es cómo el mecanismo para que busquen sus semanas. Hay gente que cotizó en diferentes lugares de la ciudad, del país. Entonces, si van a la oficina del Seguro, a lo mejor nomás le dan las de aquí, ¿verdad? Que estuvieran cotizando aquí en Tijuana. Pero hay que buscarlas de los otros lugares pues para que se anexen a la suma, ¿verdad? ¿Hay requisitos mínimos indispensables para pensionarse? Sí. La ley del 73, por decirlo. La ley del 73, estamos hablando que son 500 semanas, más o menos equivale a 10 años Ese es el real requisito. de requisitos, que es pues, más benigna, y la otra son 1.250 semanas. Sí, Y la edad, porque en la del 73 mencionó usted los 60 años. Sí. Ajá, y la del 97 sería 1.200 También es a los semanas. 60 años, pero También a con los 60. muchísimas más semanas por Sí, cotizar. claro, pues más del doble. Más del doble, Más del exactamente. doble. ¿Y cómo se sabe si las semanas están reconocidas por el IMSS? Pues, yo lo que diría es que todos más o menos sabemos en dónde hemos trabajado, ¿no? Sí, ¿Cuál fue claro. nuestro primer trabajo? Claro. Entonces, cuando ya uno se esté preparando para la pensión, pues, se puede ir a pedir información al Seguro Social cuando no se tenga bien la información a la mano. Lo que está sucediendo ahora es que ya hay un sitio en Internet del propio Seguro Social en donde puede uno solicitar las semanas cotizadas. Y tiene en términos generales, hablo yo por mi caso personal y por los casos que me ha tocado ver, en términos generales, pues creo que tiene una buena aproximación, ¿no? No es exacto, pero ahí se vuelve importante tener pues antecedentes, documentación de nuestra trayectoria laboral para no perder por ahí semanas, ¿no? Que luego pueden ser muy importantes para la pensión, ¿no? Que en ocasiones a veces las mismas inmobiliarias hacen el trámite, ¿no? Cuando uno está pues buscando conseguir un lugar donde vivir, ¿no? Y entonces ellos nos orientan también, dicen, mira, tienes tantas semanas, ¿no? Ellos más bien se dedican al tema del Infonavit, pero indirectamente, pues Bueno, van sí, de la cierto, mano. va de la mano, ¿no? Va de Sí. la mano el tema del Infonavit y del Seguro Social, Sí, ¿no? claro. El tiempo que tengas tú cotizando y tus salarios en el Infonavit para conseguir
un crédito, pues va de la mano con lo del seguro social, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Un pequeño empresario, ingeniero, tiene derecho a pensionarse? Sí tiene derecho a empresa. Pero un empresario, como es dueño de la empresa, el patrón no se puede autoasegurar. Entonces él puede recurrir en otro lugar donde él se dé de alta, con otra empresa, para que cotice, ¿sí? O la otra es si esta persona dejó de cotizar algún tiempo, que se meta al seguro voluntario. Cotizar el seguro voluntario es la otra manera de cotizar el seguro social, que es el otro tema que vamos a ver, ¿verdad? Exactamente, ese tema es interesante Sí, también, el del seguro voluntario, si nos puede explicar un Bueno, poquito el en qué seguro consiste. voluntario funciona de esta manera. Cuando una persona deja de cotizar y quiere, pues deja de cotizar en una empresa y no tiene con quién entrar, y si él tiene la manera de aportar al seguro social, se contrata ese término, el seguro voluntario, donde la cantidad que se va de dinero se va mucho más a la pensión que a la parte médica. Entonces eso le permite incrementar más su plan de pensión, mayor tiempo, que en el seguro obligatorio que dan las empresas. Esa es la otra manera, el seguro voluntario. Tiene requisitos. No haber dejado de cotizar hace 3 años, y se puede dar de alta. Si no, tiene uno que volverse a meter al seguro obligatorio como para reactivar los derechos que tiene el seguro social. Y una vez reactivados después de 1 año, entonces ya se cambia al seguro voluntario, que es más benévolo y mejor cantidad de dinero se va al plan de pensiones. Las personas que cobran, estoy lanzando muchas preguntas juntas, pero las personas que cobran por honorarios o son comisionistas, ¿tienen derecho a pensionarse? Bueno, tienen derecho a pensionarse mientras ellos estén cotizando en el seguro social de alguna manera, ¿verdad? De forma independiente. Ya más puede bien, o ser independiente, el voluntario. seguro voluntario o a través de otra empresa que se den de alta a ellos, ¿verdad? Lo que sucede también en estos casos, Pepe, es que normalmente cuando comenzamos a trabajar, somos empleados, ¿no? Y luego después, sobre todo si se tiene alguna profesión, luego tiene una oportunidad de tener el propio despacho. Claro, claro. Y se olvida uno de eso, ¿no? Lo comento porque recientemente Ricardo y yo, Ricardo nos hizo el favor de hacerle un cálculo, un plan muy interesante con cifras muy, muy claras a una persona que había estado trabajando había estado afiliado al Seguro Social, puso su despacho, muchos años estuvo fuera del régimen, y como luego nos llega cuando comenzamos a pasar de los 50, comenzamos a pensar de que algún día debemos de dejar de trabajar o bajarle el ritmo de trabajo. Pues este amigo vio la necesidad de recuperar esas semanas, porque eso es lo interesante, ese tiempo no se pierde, esas semanas de afiliación que estuvimos en el Seguro Social no se pierden, o si cree uno que están perdidos, los podemos recuperar, ¿no? Es decir, el caso de este amigo, porque creo que es muy buen ejemplo para lo que estamos ahora comentando. Él tenía como 15 años que había estado fuera del régimen, entonces regresó, como explica Ricardo, al régimen general de ley. Y ya luego, ya cerca de los 60 años, se dio de alta en la continuación voluntaria del seguro obligatorio. Y tuvo oportunidad de subir sus salarios, ¿no? Para que su pensión, pues sea una pensión más pues digamos que más digna, ¿no? Más digna, claro. Pero ¿hay alguna condición, es decir, que sea 1 año antes de los 60 o cuánto tiempo antes debe de reactivarse otra vez algún plan de este tipo? Bueno, ese plan es cuando tú quieres mejorar tu pensión, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, sí hay sueldos de empresas que pagan muy bien y pues eso realmente no quieren, pero hay veces que el sueldo que tienes no es tan alto como para pensionarse. O que ya simplemente estás cotizando al seguro social y decides salirte al sistema voluntario para aportar mayor cantidad al plan de pensión. Entonces, ese plan te permite que en más tiempo generes más, son 3 factores que intervienen para la pensión: la edad, Sí. las semanas cotizadas y el promedio de tu salario, de tus últimos 5 años de salario. Entonces ahí te hay que muchas veces navegar contra el promedio del salario, entonces es lo que vas a mejorar, el promedio de salario de los últimos 5 años. Entonces eso ya
cambia el plan entonces te permite que tengas una pensión más elevada. Ingeniero, el trámite en sí de pensionarse es más rápido ahora que hace 20 años, ¿se aceleraron los procesos o estamos...? Sí, está más rápido, pero claro que si la gente va bien orientada, pues va rápidamente, Mejor porque todavía, tu acta de nacimiento está mal o tu número de seguridad está mal, todo eso hay que checar, entonces ahí es donde nosotros tenemos un plan donde decimos, tienes que checar esto, para que ya vayas y no te regresen y te estén dando dar vueltas. O por ejemplo, hay veces que está mal el número de seguridad social y para cambiarlo, pues es meses y tardío, entonces todo eso alarga los procesos. Entonces, si en el camino, cuando estamos cotizando, vamos arreglando todo eso, entonces al final llegamos ya con toda la información correcta. Yo agregaría adelante. sobre lo mismo que dice Ricardo, el caso muy típico de nuestra acta de nacimiento, ¿no? Sí. El caso muy típico de que a veces tenemos un nombre en el acta de nacimiento, en nuestros documentos, en nuestras credenciales tenemos otro nombre, ¿no? Y es más frecuente de lo que parece. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que es bien importante tener en mente es que, sobre todo cuando se esté acercando el tiempo de solicitar nuestra pensión, tener muy listos nuestros documentos. Si hay alguna diferencia en el acta de nacimiento, arreglarla. Que coincida todo. Para que cuando presentes tu documentación no tengas ningún problema, ¿no? Y que la pensión te la otorguen pues con la rapidez que ahora se está haciendo, ¿no? Ese es un factor que sucede continuamente, que ya están a punto de pensionar, llegan con el acta de nacimiento y está mal. Entonces empiezan a hacer un juicio para corregir el acta, entonces se tarda todo eso mucho. Para que la gente más o menos, para darle un norte más preciso a la gente, si yo llevo todos mis trámites revisados por gente profesional, ¿cuánto se tarda a partir de que recibe el Seguro Social? ¿Es para cada persona distinto? ¿O ¿Cuánto Yo creo se que demoraría Ricardo puede el trámite? contestar esto mejor. No es distinto, se tarda más o menos como de un mes a mes y medio, ya es más rápido ahora, ¿sí? Pero necesita uno llevar toda la información para que no llegan y te falta esto, porque si no, pues Sí, estoy hablando en términos ideales. Sí, en términos ideales. No, y sí se hacen. Con nosotros la información que les damos, pues entonces ellos se prepara la gente de antes, entonces un mes y medio. Ya le dan su aceptación de la pensión, entonces ya viene la otra parte, ¿verdad? Ya esperaron, ya cuando el seguro acepta ya todos los datos y acepta su pensión, ya viene la resolución de la pensión, la firma uno y espera un periodo como de 20 días en lo que el seguro procesa toda esa información. Y ya. ¿Hubo casos de rechazo, ingeniero? Sí. De que alguien haya presentado las cosas correctamente y al mes le dijeron no aplica No, a menos que esté algo mal, pues Claro. es cuando la rechazan. Si no, no tienen por qué rechazarla. Si está todo correcto, pues no va a pasar nada. Pero si hay algo que está mal en el proceso, Claro. la rechazan. Por eso la importancia de verificar bien los Sí, datos en todos todos estos los documentos, datos. ¿no? Para Sí. que no haya un atraso. Es muy importante eso. Exactamente. Muy bien. ¿Llamamos a un corte o tengo tiempo para otra pregunta? Yo creo que tenemos tiempo para una pregunta, pero al volver del corte. Bueno, muy bien. Está bien. Estamos en Sobre la Mesa tocando el tema Seguro Social, Derechos y Obligaciones. Ya volvemos. Ya de regreso aquí en Sobre la Mesa, señor Chicones, estamos platicando sobre el tema del seguro social, derechos y obligaciones. Nos siguen haciendo favor de acompañarnos. Ricardo Cárdenas, muchas gracias, Lic, por seguir con nosotros. Claro. Y, ya le cambié la profesión, el ingeniero Cárdenas y el licenciado Everardo Guerrero, muchas gracias. Había por allí un tema interesante, el de las amas de casa. Eso, un tema que involucra al género, Un amplio sector, claro. al género femenino. Incluso Más- a quienes trabajamos, que también somos Exacto. amas de casa. Ahora, las amas de casa, ingeniero, o la gente que vende por catálogo, hay Sí. señoras que venden marcas por catálogo, ¿tienen derecho a una pensión? Claro que sí. Muchas de las personas, amas de casa en su vida juvenil, trabajaron en alguna empresa, entonces cotizaron en el Seguro Social. Entonces, recuperando todas esas semanas, puede cotizar algunos años más y recuperar todavía su estado en el Seguro Social. Entonces, de esa manera pueden ellas alcanzar una pensión. Y sí hay casos que me han tocado de gente que
una señora que fue maestra, que cotizó mucho tiempo en México, se casó y se dejó de trabajar, ¿verdad? Pero su esposo falleció, entonces se reactivó nuevamente. Tiene que reactivarse un año y meses para poder reactivar los derechos, y ya hizo su trámite de pensiones y se la dieron. Dice que sí. Yo por eso decía hace rato Sí. que las semanas no se pierden, ¿no? Se congelan, digamos. Sí, ¿no? se quedan están ahí en stand-by. para que nosotros las utilicemos, ¿no? Desafortunadamente hay mucha gente que no lo sabe, y qué bueno que ustedes nos han dado esta oportunidad de dar este mensaje, pero las semanas no se pierden, ¿no? Y esto es muy importante. Tenga la gente 15, 20 años fuera del régimen, regresando poco más de un año, se recuperan todas las semanas que se hayan tenido. Ciertamente los salarios pues van a ser bajísimos, Sí. pero ahora una de las garantías con la reforma una de las cosas buenas de la ley es que de la nueva ley, y eso es extensivo a los que inclusive generaron derecho bajo el imperio de la antigua ley, no puede haber ninguna pensión más baja que un salario mínimo general en un mes vigente en el DF, que estaríamos hablando aproximadamente como de 2,000, ahorita a partir de ese año 2,800 pesos, que no es una pensión digna como para que alguien viva, pero es una ayuda, y sobre todo se recupera también la posibilidad, ya pensionado, de recibir por siempre los servicios médicos. Claro. Ese es un buen dato, entonces una pensión no menor de los 2,000, ¿qué dijo? Un salario mínimo vigente en el DF, que es muy parecido, ¿no? Sí. Ahorita el salario mínimo en el DF creo que son 93, 94 pesos diarios, entonces estamos hablando como de 2,800 pesos al mes. Sí. Que es una cantidad que ayuda para el gasto familiar. Sí, claro, que claro. Y sobre todo los servicios médicos. Esa es la otra cosa importante. Hay gente que yo he ayudado y precisamente dice, ya tengo por lo menos la parte médica, el otro me sirve para los servicios, para pagar los servicios, ¿verdad? Pero la parte médica para mucha gente es muy importante. Que siguen asegurados, obviamente, Sí, durante su proceso de pensión, ¿no? Sí, sus familiares. todo el tiempo, sí. De repente, luego, luego sucede que vemos también por eso al Seguro Social muy ocupado siempre, ¿no? Para conseguir citas con el especialista y eso. Pero bueno, con todo y las limitaciones que pueda tener el Seguro Social en la parte de los servicios médicos, es un gran apoyo, ¿no? Seguramente que de las instituciones públicas, y que nos disculpen otros organismos de salud, pero el Seguro Social es la mejor opción. Claro. ¿Cómo sabe, por ejemplo, o cómo puede saber un afiliado qué Afore le conviene más o le dará mayor rendimiento? Bueno, hay un teléfono que se llama de Sartel. Es un 01800 donde uno puede investigar cuál es el Afore que le toca. El teléfono es el 01800 50 00 747, Sartel. Bueno, pero ahí, por ejemplo, me dicen a mí qué Afore me corresponde. Sí. Pero yo tengo la libertad de elegir otro que me dé el mayor rendimiento a eso. Claro, sí, claro. Sí, claro. Primero tienes que localizar en qué Afore está para poderte cambiar. Y tú ya luego solicitar eso, esa Afore no me gusta, y cambias a la que tú requieras, ¿verdad? Sí se puede, claro. Sí se puede. Bueno, si la persona no sabe, no se acuerda en qué Afore está. Ajá. Pues mira, les doy un consejo muy práctico. Casi en todos los bancos, o en muchos de los bancos, tienen personal que está en las oficinas, sobre todo en las matrices, y te dan información gratuita, porque casi la mayoría de los bancos tienen su propio Afore. Sí. Entonces, hay ocasiones en las que uno puede estar haciendo línea en el banco para algún servicio y ve uno ahí alguna gente que está dando orientación. Inclusive dan en ese sentido una orientación tan buena que te permiten con datos generales localizar si tienes perdido tu número de afiliación. Te ayudan a conseguir tu número de afiliación. La mayoría de los bancos. La mayoría de los bancos, obviamente lo hacen con el interés de ofrecerte los servicios de la Afore de ese banco, ¿no? Claro, y cambiarse uno a ese banco. Y cambiarse a uno, o como decía Ricardo, saber en cuál estás, ¿no? Y lo comento porque también es una experiencia típica de las personas que ya nos encontramos en una edad cercana a pensionarnos. Los Afores nacen en México hace 21 años y muchos de nosotros ya teníamos una vida de trabajo y profesional
ya bastante desarrollada, y luego se nos olvidó o se nos ha olvidado ver en dónde quedaron esos dineros también del SAR que surgió en el 92. Sí. Entonces, en el banco donde tenemos nuestras cuentas, podemos preguntar, nos pueden orientar, nos pueden mandar a la Forex de ese banco. Y ya luego uno puede revisar cuál es la que más conviene, la que da mejores rendimientos. Claro. Si soy socio o accionista de una empresa, ¿tengo derecho a una pensión? ¿O puedo pensionarme? Un poco lo que decíamos del empresario, pero aquí no trabajo, pero soy socio y accionista como aportación de capital. Bueno, mientras él como empresario no, pero si tiene él semanas cotizadas de alguna manera y se da de alta en otra empresa o con otro negocio y reactiva sus derechos, claro que se puede pensionar. Y mira, yo solamente agregaría esto. En la antigua ley, lo comentábamos poco antes de entrar aquí al programa, lo comentábamos Ricardo y yo, en la antigua ley, las personas físicas patrones podían darse de alta también como trabajadores, ¿no? Ahora ya no es posible. Entonces, lo que sí es posible es que socios minoritarios o socios que no son administradores únicos o que no son los que representan realmente la voluntad de la empresa, ellos sí pueden pedirle a sus socios, a los que dirigen la empresa, que los den de alta en el Seguro Social, ¿no? Para ir generando derechos, ¿no? Es decir, ahí no hay ninguna contravención a la ley. Si un socio de una empresa que no está metido todos los días en la administración, que no es apoderado general, que no es administrador único, que no es presidente del Consejo de Administración, sí puede, aunque sea socio de la empresa, aparecer también como trabajador. Ya no hay, insisto, en la libertad del patrón persona física, que antes era muy típico, Claro, ¿no? Claro. Un patrón tenía sus trabajadores y él también se daba de alta, ¿no? Eso es lo que cambió de la ley del 73 son de las cosas, al 97, por ejemplo. Desafortunadamente malas de la nueva ley, ¿no? Que no recoge esa realidad, porque cuántos negocios pequeños empresarios, personas físicas tenemos en el país, ¿no? Claro. Ya no se pueden dar de alta. Claro, Tienen que buscar Por otro lado. otros mecanismos. Por otro ¿no? lado. Y si alguien, por ejemplo, perdió su empleo y dejó de cotizar en el Seguro Social, ¿cómo se puede reintegrar al Seguro Social? ¿Cómo puede, como asalariado, cómo puede buscar, qué alternativa le cabe para seguir cotizando y obtener su pensión? Pues en el seguro voluntario, si no pasó mucho tiempo, en el seguro voluntario se puede dar de alta. Es decir, y ahí mismo rescatan lo que él, Sí. lo que tú señalabas, es decir, no hay semanas perdidas. No hay semanas perdidas. Que Ahí esto es bien, yo creo que es una de las cosas prácticas que ojalá y le queden de beneficio al teleauditorio. Las semanas cotizadas no se pierden. Ahí están, tú decías suspendidas, bueno, ahí están. Sí, ahí congeladas. están, congeladas, ¿no? O Ahí están. dormidas, como decíamos. O dormidas, ¿no? O esperando mejor momento para entrar en acción, ¿no? Sí. ¿Los extranjeros no mexicanos tienen derecho a una pensión? No mexicanos, no. Ok. Los mexicanos que están en el extranjero sí tienen derecho a pensión. Si cotizaron aquí en México, los extranjeros que estuvieron aquí, vamos a decir que cotizó 15, 20, 17 años, Y hoy vive en Chicago. vive en Chicago, sí. en todo eso, se recupera su plan lo que tenía de pensión, de semanas cotizadas, y se reactiva, se mete al seguro obligatorio en alguna empresa o algo, se da de alta y recupera sus semanas. Y puede cotizar ya en el seguro voluntario para una buena pensión. Sí hay casos, muchos casos. Perdón, Ricardo, deberías de comentar, creo que es interesante, las experiencias que ha tenido el despacho de ustedes a nivel nacional, atendiendo gente que hoy por hoy se está trabajando en Estados Unidos, ¿no? Sí, pues mucha gente de Chicago, gente que ni conocemos, Paisanos, que tú puro por correo, todo se hace eso, y se han pensionado. Tienen una pensión también adicional a la otra que tienen allá. Pero sí se puede, en Chicago, muchas gentes que han por correo se ha hecho. Que esa es otra realidad que, por ejemplo, vivimos aquí en la frontera. Comentaba también Ricardo antes que entráramos al programa, cómo cada vez es más frecuente clientes que él tiene, a los que les ha hecho estudios muy detallados
y que al mismo tiempo que tuvieran una trayectoria laboral, que pudieron utilizar esas semanas cotizadas en el pasado y que después por convenirles se fueron a vivir y a trabajar a Estados Unidos, luego se da aquí en la zona fronteriza la realidad de alguien que tiene una pensión en Estados Unidos y una pensión en México, y es perfectamente válido, ¿verdad? Es decir, trabajaron un tiempo en México y llegando a cierta edad, a los 60 años, pueden solicitar una pensión si están en vigencia de derechos, como ya explicaba Ricardo. Y en Estados Unidos, bueno, si la última parte de su vida profesional han estado trabajando en Estados Unidos, bueno, pues pueden tener también una pensión. Aún y cuando ya se hayan convertido, por ejemplo, en ciudadanos norteamericanos o en residentes, ese estatus no impide. No impide. Esos derechos no se pierden. La ciudadanía mexicana no la pierdes. Pero y esos derechos que me dice están dormidos, como quien dice, los reactivas y se vuelve a activar todo el plan. El chiste es volverlo a reactivar, ¿verdad? El plan ese es donde nosotros entramos muchas veces en esos proyectos y sí se logra alcanzar una pensión extra. ¿Existe alguna estadística, ingeniero, que nos indique cuánta gente desaprovechó el Seguro Social y trabajó 10 años, 5, 7, lo que sea, y nunca lo tomó y le quedó al gobierno? Por eso le queda al gobierno. Sí, se queda. Sí, hay muchísimo dinero que se quedó en el... No tenemos la estadística, pero sí sabemos que hay mucha gente que cotizó y ya se perdió ese tiempo y ese dinero que cotizó. Ahora, por otro lado, las personas mexicanas, pero que están con estatus de indocumentados en Estados Unidos, también tienen derecho a recibir su pensión, obviamente, pues que hayan cotizado, pero ¿no es impedimento el estar en este estatus? No, pues okay. No han perdido la Pues nacionalidad mexicana, pues siguen ellos acá, mientras tengan sus derechos vigentes aquí, no hay problema. Tal vez no lo hagan, ¿verdad? Porque hay desconocimiento, como usted dice. O porque les cuesta trabajo regresar y luego volverse a internar en los Estados Unidos, ¿no? Claro. Pero mucha a través gente, de un familiar, ¿no? Sí. Lo que sucede en el régimen general de ley no habría ningún problema, ¿no? Porque los dan de alta sin mayor problema. Pero, por ejemplo, para de la continuación voluntaria, ahí sí se tiene que hacer la contratación individual, ¿no? Sí, si yo ya no soy trabajador y quiero continuar como asegurado para generar derechos a una pensión y quiero también darme de alta en un salario mayor para que mi pensión sea también mejor, sí tengo que ir personalmente a hacer el trámite. Sí, ahí sí se tiene que hacer el trámite. Ahí sí no se puede, claro. Es insustituible pues la presencia del interesado en el trámite. ¿Cuál es la obligación de las empresas con el Seguro Social? O con sus empleados con el Seguro Social. Pues bueno, las empresas inicialmente, la obligación que viene inclusive contenida en la Constitución de otorgarles el Seguro Social y darlos de alta, ¿no? Ahora con todas las disposiciones en materia fiscal que están atacando la informalidad de los negocios, el Instituto Mexicano de Seguro Social ha tenido ingresos de trabajadores muy notorios, muy notables, ¿no? Y no es que haya aumentado mucho los empleos que se están generando en el país. Lo que sucede es que cada vez, inclusive los pequeños negocios, ya no pueden seguir en la informalidad, ¿no? Claro. Y tienen que hacer un esfuerzo y dar de alta a los trabajadores. Pero sí es una obligación de los trabajadores dar de alta de los empleadores, en este caso, dar de alta a los trabajadores inmediatamente. Hay una disposición de que en los primeros 5 días los tienen que dar de alta. Y en el caso de que no los dan de alta hay serias sanciones, multas, no solamente el pago de recargos por el tiempo que no los dieron de alta, ¿no? Sino también multas inclusive, ¿no? Sí. Entonces, sí es recomendable que los patrones den de alta a la brevedad posible, no solamente para respetarle los derechos laborales, sino porque se evitan también muchos problemas, ¿no? Claro. El Seguro Social se ha hecho muy eficiente en el manejo de las revisiones, sí, de detectar omisiones, anomalías. Es muy efectiva la manera en cómo cobra, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando me tocó ser abogado del Seguro Social, se apoyaba en la Secretaría de Hacienda para hacer el cobro coactivo. Desde 1983, el Seguro Social ya tiene sus propias oficinas de crédito, de cobro. Desde 1983 hizo también una reforma para dotarlo de facultades como autoridad fiscal. Entonces ya no necesita
a la Secretaría de Hacienda, mucho menos al SAT. Actúan directamente. Actúan Y es un ente directamente. independiente. Ya es un ente totalmente independiente y entonces sí, ahora sí que es muy importante tener ese cuidado porque el Seguro Social es muy efectivo, es muy eficiente al cobrar, embarga, requiere... Sí, claro. ¿Desde cuándo fue eso, Everardo? Porque perdí Sí, en el Seguro Social durante mucho tiempo se apoyaba en la Secretaría de Hacienda. A partir de 1983 se hizo una reforma que le permitió al Seguro Social cobrar sus propios créditos, ya no depender de la Secretaría de Hacienda, y también se le dotó de facultades para poder imponer sanciones. Antes las sanciones las imponía la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que sigue siendo la autoridad laboral, pero ahora específicamente para la violación de las disposiciones en materia de seguridad social, el propio instituto también ya puede multar. Y lo viene haciendo desde hace más de 30 años. Ingeniero, ¿cuáles son los errores más comunes que comete la gente cuando se quiere pensionar? El no reunir bien los papeles, la falta de información, o ¿cuál es lo más común que se... Bueno, pues una es la desinformación que tiene del material que tienen que llevar al Seguro Social, ¿verdad? Papeles equivocados, con datos. La otra cosa que no están bien enterados cuántas semanas cotizadas tienen. Entonces, a lo mejor hay gente que tiene cotizadas muchas más semanas y no saben. El Seguro Social le dan las que tienen ellos en el banco de datos, pero no tienen las que están externas. Es uno de los errores más que consumen. La otra, pues por desconocimiento de la mecánica para tramitar la pensión. O sea que antes de iniciar un trámite lo ideal es asesorarse. Sí, claro. Por una parte profesional para no perder tiempo. Vuelta, si no lo traigan vuelta y vuelta. Y yo agregaría solamente, Pepe, que también para que sepan ellos cuánto les va a tocar. Porque posiblemente lo que también sucede, me ha tocado verlo, a Ricardo seguramente que más, es que la gente luego cree que le van a pagar más, que le van a dar una pensión mayor. Sí. Y hay reglas pues algunas muy fáciles de explicar, pero ya en los cálculos, el detalle de cómo se llega a esas cantidades, pues más vale que lo sepamos con tiempo para no tener ninguna sorpresa. No tener ninguna sorpresa, ¿no? O Porque tener a veces, un plan B, ¿no? Sí, claro. Porque, por ejemplo, a veces algo que es importante que se sepa es que el Seguro Social calcula tu pensión con el salario, con base en un salario promedio de los últimos 5 años. Entonces, obviamente es importante buscar mecanismos como los que ya comentaba Ricardo, por ejemplo, inclusive cuando se contrata la continuación voluntaria, buscar mecanismos para que los últimos años estemos dados de alta en el Seguro Social con salarios altos, ¿no? Porque si no nos va a tocar una pensión baja. Muy baja. Sabemos que no más baja de los 2.800, pero Sí. bueno, aún así, ¿no? Muy baja. Entonces es mínimo, digamos, si es a los 60 años, a los 55, contratarlo de manera voluntaria. Esa sería una, ¿no? Pues, Para alcanzar a cubrir el plazo de los 5 cada años. caso es muy específico Sí. de las personas, ¿verdad? Hay unos que a los 60, otros a los 65 vienen pensionándose, hasta se van hasta más, ¿verdad? Depende de la cantidad que quieran ellos alcanzar. Entonces, es el tiempo, la variable es el tiempo y la cantidad, las semanas que tienen. Entonces, se juegan con todos esos datos, entonces ya se ve qué pensión tiene y más o menos lo que él está esperando. Bueno, pues hay que ver cuál es su expectativa, ¿no? Pero si yo tengo 55 años, por ejemplo, y le digo y a mí me descuentan una cantidad, Sí. y yo quiero pagar más para recaudar más al 5 o 10 años adelante que me jubile. Pues mira, ¿Se puede hacer? ¿Le sí, puede decir al en dueño, caso yo quiero sí. aportar más? Yo creo que, ¿Cómo mira, se hace? eso que tú comentas, hace poco veíamos un caso aquí con Ricardo, por el tema de que él hace cálculos muy detallados y estudios muy detallados, ¿no? Yo doy asesoría en general en materia de seguro social, más encaminada también muchas veces a los patrones, pero la empresa de Ricardo se especializa parece un comercial de tu empresa, ¿verdad, Ricardo? Se especializa en hacer estudios muy detallados, ¿no? Entonces, por De ejemplo, cada persona, de ¿no? cada Cada persona, persona Cada es un ¿no? persona, caso. sí, es un Así cada como tú caso es- decías, 5 años antes de que estemos pensando en jubilarnos, hay que, si tenemos los medios, porque además los servicios no son muy accesibles, contratar a alguien que conozca y que nos Me pueda oriente, orientar. claro. Y por ejemplo, el caso que tú dices, se puede llegar a acuerdos con las empresas, con los patrones a los cuales uno viene prestándole servicios como trabajador, de decirle, oye, yo quisiera
que me des de baja para yo darme de alta en la continuación voluntaria del Seguro Social. Y por ejemplo, mi esposa, que tiene número de afiliación, para no perder los servicios médicos, dala de alta a mi esposa, ¿no? Se puede hacer, es algo válido, es un mecanismo válido. En las empresas donde se valoran los servicios de X persona, nos ha tocado ver, ¿no? Se hacen luego esos ajustes, ¿no? Claro. Y si tú ya tienes, y en el caso de que tú ya tengas servicios, que otorgues servicios desde tu oficina o tengas su propio negocio, pero si ya tienes derechos adquiridos, bueno, pues también regresas al régimen, regresas al de la continuación voluntaria. Pero yo destacaría algo que se comentó aquí. A los 55 años o a los 60 más tardar, hay que sentarnos y ver lo de nuestra pensión. Replantearlo y hacer todo un plan, ¿no? Y contratar una empresa que nos permita saber qué tanto puedo tener de pensión, a qué puedo aspirar y qué tanto me darían hoy si voy así muy tranquilamente y sin ninguna asesoría, cuánto me va a tocar. Porque muchas veces no sabemos. Claro. Creo que la mayoría de las veces. Yo creo que la mayoría de las veces no sabemos. No porque son temas especializados, ¿no, Ricardo? Sí. Claro. Sí. Y de esa manera tú ya tienes un objetivo al que vas a llegar y ya pues, está fijo lo que vas a sacar de pensión y sabes exactamente tu proyecto, no vas a ciegas, ¿verdad? Como pudieras decir. Entonces, por ejemplo, es un plan que le hicimos a un amigo de Gerardo y y pues le fue Un plan muy bien, un plan a corto plazo. Un plan, hacemos con proyecciones, diferentes proyecciones con claro. 3 alternativas. ¿Cuál quiere seguir él? El que le guste, hasta 65, a los 60, 63, 65, hasta donde él quiera llegar. Claro. Pero ya él sabe el objetivo que va a tener, cuánto va a sacar de su aportación a los afores, cuánto va a recuperar. Podemos concluir entonces que para un mejor aprovechamiento de mi seguro social necesito asesoría, o sería ideal una asesoría. Pues sería ideal, a menos que tuvieras un muy buen sueldo, muchas semanas que realmente sabes que vas para lo seguro, ¿verdad? Que sabes una cantidad, claro. pero la mayoría de las veces no sabemos cuánto nos va a tocar. ¿Qué sería, así como conclusión, Everardo, para la gente que nos está viendo, una sugerencia concreta para manejar sus asuntos sobre el Seguro Social? Pues yo insistiría en lo que hemos platicado en los últimos minutos. Es una decisión muy importante cuando decidimos jubilarnos, cuando tenemos derecho a una pensión. Entonces, me parece que como cualquier decisión importante en nuestra vida, hay que ir con información, con pleno conocimiento de causa, y es posible porque hay empresas como la de Ricardo que se dedica a hacerte cálculos y estrategias y planeaciones muy detalladas. La información que te dan en el Seguro Social puede servir, pero si se quiere tener una información muy precisa y si se quiere hacer un plan y, como dice Ricardo, tener varias alternativas, hay que asesorarse. Y esa es una gran reflexión. Actos de nacimiento sin errores, ¿no? Bueno, Entre claro. otras Toda cosas. la documentación es Digo, para no primordial. atrasar el Irnos, proceso, ¿no? claro, mientras consultamos a un experto, a un conocedor, ir preparando nuestra documentación, ¿no? Claro. Como usted nos- Poco a nos poco, asesoró. saber que estamos todos en regla, ¿no? Ingeniero, tu sugerencia Sí, ya. final, ¿cuál sería? Pues la otra Muy cosa que breve. decía, complementando lo que estabas diciendo, es en una de las partes del estudio que metemos en la parte de información, todos los requisitos que necesitan y cada requisito, por ejemplo, el acta de nacimiento que esté vigente, que los nombres, les pedimos, bueno, les decimos que observen eso para que a la hora que lleguen a tramitar, a hacer tu trámite, pues lleguen ya con su documentación correcta. Muy Que bien. muchas veces el problema que tiene, que llegas allá y está mal. Esa es la sugerencia, o sea, la Pues gente sí, que revisen muy bien su que información. se revise. Digo, Me para- tocan muchos casos que son así, que llegan a la hora y resulta que está mal el nombre. Y vi el acta es de allá de Monterrey. o de Cosas allá- básicas. Sí, Que pueden ser básicas, digo. básicas ¿no? aparentemente, No se- no pero se prestan atoran mucho. ya todo un proceso de Entonces, trámite. muy bien. Muy bien, bueno, Pues pues ya, aprendimos mucho. ya aprendimos más sobre el Seguro Social. Les agradezco a los dos, por supuesto, Gracias, a la orden participación. Y Gracias. bueno, está abierta el programa para cualquier siguiente duda que la invitación. gente Bien, gracias. externe o nos externe a nosotros y plantearlo, replantearlo. Gracias. Muchas Por gracias. su Amable, contrario, muchas ustedes. Ingeniero Ricardo Cárdenas, gracias por habernos acompañado. Licenciado Gracias. Gerardo Guerrero, muchas gracias. Gracias. Señor Chicone, ya nos vamos. Ya nos vamos. Soy Ana Vile Guzmán y como siempre le doy las gracias en nombre de mi equipo por habernos acompañado. Hasta la próxima.